Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este Foro de la Salud, 23º Foro Farmacéutico de la ANDI. Antes de retomar la agenda académica, me permito recordarles que se ofrecerá el cóctel de bienvenida en el mismo sitio donde ustedes tomaron el almuerzo a partir de las 8 de la noche. Esperamos contar con su presencia y les recordamos utilizar trajes formales con telas livianas. Igualmente, los invitamos a participar en nuestras redes sociales con el hashtag #Foro de la Salud. Y para continuar con nuestra agenda académica, damos paso al segundo eje temático, creando eficiencias en los modelos de salud mediante mecanismos de colaboración. En el escenario nos acompañan el doctor Walter Suárez, médico de Kaiser Permanente, el doctor Carlos van der Vorst, economista Tilburg University, el doctor Juan Manuel Santamaría, director de consultoría y servicios LATAM y MS Health. Quiero recordarles que cada uno tiene 20 minutos para su intervención. Yo le cedo la palabra al doctor Walter Suárez. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo y a Ramón Abel por invitarme a este foro tan importante. Realmente fue muy grato escuchar las presentaciones esta mañana y las intervenciones de todo el grupo. Y le agradezco mucho a la ANDI y a los organizadores del evento por incluir este tema de las tecnologías de información en salud, porque de todos los problemas y de todas las realidades que se discutieron esta mañana, en realidad muchas de ellas pueden ser en buena parte resueltas, o por lo menos puede haber mucha contribución para la solución de muchos de estos problemas a través del uso eficiente y efectivo de tecnologías de información. Mi presentación está organizada en 3 secciones, en 3 capítulos. Voy a hablar un poco de Kaiser Permanente para que conozcan un poco el sistema que tenemos en Estados Unidos, y luego voy a hacer una transición hacia la evolución de las TIC, de las tecnologías de información y comunicaciones en salud en los Estados Unidos, la experiencia que hemos tenido en los últimos prácticamente 10 años, un poco más. Y al final dejarlos con unos pensamientos acerca de retos y oportunidades y una serie de sugerencias, más que todo, y recomendaciones que pueden ser tomadas de la experiencia que hemos tenido con la implementación de estos sistemas. Para empezar, y se habló mucho esta mañana de la organización y de los sistemas de seguridad en Colombia, de aseguramiento en Colombia. Esta es una diapositiva que muestra la situación en los Estados Unidos en este momento. Aun cuando es un sistema muy grande, somos casi 20 millones de habitantes, 315 millones de habitantes, y hay mucha complejidad aparente interna en el sistema de salud. El sistema de salud, cuando se organiza en cuanto a las poblaciones que se cubren, es muy sencillo. Hay estas 4 o 5 poblaciones, grupos poblacionales. Y como pueden ver, en realidad casi la mitad del sistema está cubierto por el sector privado a través de compañías que ofrecen como beneficio la salud, en la que la compañía paga la prima mensual, una porción grande, a veces hasta el 90%, en algunos casos inclusive hasta el 100%, se usa como uno de los beneficios de trabajar en una compañía. Y el empleado cubre una porción, alguna vez el 10%. Esa es prácticamente la mitad, pero la otra mitad está cubierta prácticamente por un sistema de seguridad pública, podríamos decirle, por una serie de programas administrados por el gobierno federal y gobiernos estatales. El programa de Medicare tiene casi 52 millones de usuarios en este momento. Medicare es el sistema para mayores de edad, mayores de 65 años, administrado todo centralmente por la agencia de Medicare. Está el sistema de Medicaid, que es para personas que no tienen recursos económicos y se administra a través de los 50 estados, mediante una serie de
subsidios del gobierno federal al gobierno estatal y participación equitativa o igualitaria, digámoslo así, 50% el Estado pone su plata y 50% el gobierno federal. Más o menos casi 70 millones de personas están en este momento cubiertas a través de ese sistema, expandido recientemente con la ley de Obamacare, la ley de Obamacare, y están los seguros individuales que fueron los que se despegaron a través del programa Obamacare, porque el programa Obamacare dice básicamente que si una persona vive en Estados Unidos y no tiene seguro y está en ciertas edades, debe por ley adquirir un seguro, o si no al final del año se le va a penalizar a través de los impuestos. Entonces se exigió ese tipo de cubrimiento y empezó a avanzar el sector de seguros individuales. Y está todavía en un país tan desarrollado y tan avanzado como Estados Unidos, todavía tenemos mucha población que no está cubierta por ningún seguro, personas sin ningún seguro de salud. Este número que ven ahí de casi 30 millones se bajó de casi 50 millones hace 5 o 6 años a través de la expansión que se hizo con Obamacare. Pero todavía nos queda mucho terreno. Y como ven las tendencias a la baja de algunas poblaciones y al incremento de otras, esa es la realidad que tenemos. Y muy importante mencionar que debido a que el programa de Medicare y de Medicaid es tan poderoso, las políticas que ellos desarrollan en cuanto a todo tipo de aspectos de salud tienden a ser las que guían el mercado en los Estados Unidos, y el sector privado sigue ese lineamiento de las políticas que desarrollan a nivel público, los programas grandes. Se mencionaba mucho de varios de los elementos esta mañana, como por ejemplo tal vez el reto más grande que se tiene en este momento en Estados Unidos, que es el pago por servicio versus el pago por resultados. Y esa es la transición más grande que estamos teniendo en el sistema de salud en los Estados Unidos. Ya empezamos y ya llevamos 3 años con Obamacare, ya se hizo una gran transición en ese sentido, pero la gran siguiente transmisión es la transformación del sistema de pago en los Estados Unidos. Se espera que Medicare y Medicaid empiecen a pagar la mitad de todos sus pagos, su facturación, a partir del 2018 a través de un sistema de evaluación de resultados. Ya no va a haber más facturación por servicio y mandando cuentas y recibiendo el pago. Ahora se va a hacer a través de una serie de nuevas medidas y métodos para evaluar el resultado y para hacer los pagos correspondientes. Esa es la gran transformación que se está viviendo en este momento, o una de las grandes en Estados Unidos. La otra grande, desde luego, es la adopción de las tecnologías de información en el sector salud. Muy importante resaltar este punto que aparece en la diapositiva, de que cuando pensamos en todos los factores que son los determinantes de la salud de una persona, de un ser humano, hay muchos factores que juegan. Se han hecho análisis determinando cuáles son los factores que influyen, y realmente han encontrado que los factores ambientales representan más o menos el 20% del efecto y de los determinantes de la salud de una persona. El comportamiento personal, desde luego, es un gran componente influyente en la situación de salud de una persona. Desde luego, los antecedentes familiares y genéticos representan casi un 30%, y solo el 10% representa lo que el sistema de salud, el sistema médico, digámoslo así, el cuidado médico requiere. Así de que tenemos mucha oportunidad para influir todos esos 4 factores a través de tecnologías de información en salud, y eso es lo que voy a tratar de mostrar. Rápidamente, ¿quién es Kaiser Permanente? Kaiser Permanente fue fundada en 1945, es el sistema integrado privado sin ánimo de lucro más grande de los Estados Unidos. Tenemos operaciones en 7 diferentes regiones, cubriendo más o menos 8 estados y el Distrito de Columbia en Washington, D.C. Tenemos cerca de 11 millones de afiliados. Esta mañana oíamos al profesor Larsen del Instituto Karolinska hablando de Suecia como país. Suecia como país tiene 9.8 millones de habitantes. Kaiser tiene 11 millones de afiliados, y realmente
lo vemos como un país un poco en ese sentido, responsables de la salud y el bienestar, no solo la recuperación de una enfermedad, sino la salud y el bienestar de toda esta población. Tenemos cerca de 18.000 médicos no afiliados, adscritos o empleados de Kaiser Permanente, y tenemos un acuerdo exclusivo entre nuestros grupos médicos y nuestro plan de salud, en el que todos los afiliados, 11 millones, son vistos por estos 18.000 médicos y el personal acompañante, y solamente ellos pueden ver pacientes afiliados a Kaiser, y los pacientes o los afiliados a Kaiser solo pueden ser vistos por los médicos de Kaiser, excepto en algunas condiciones y en algunas situaciones donde tenemos que referir hacia afuera. Tenemos 38 hospitales en el sistema de Kaiser y más de 600 centros médicos ambulatorios integrados. Kaiser es el dueño de no solo la parte, digamos, del servicio ambulatorio, sino también de la farmacia que distribuye los medicamentos, de los laboratorios clínicos que hacen los análisis y los estudios, laboratorios radiológicos, toda la atención de terapias de apoyo, todo tipo. Todo eso está integrado en un sistema único, todos empleados, todos trabajando para Kaiser. Y el otro elemento muy importante del modelo Kaiser son estos 4 puntos. Nosotros, como les decía, integramos la cobertura con el servicio de salud, integramos también dentro del servicio de salud, los proveedores de salud, todo el sistema, todo el equipo está integrado y trabaja en equipo realmente. Tenemos el pago por resultados y no pago por servicio, porque los médicos son empleados de Kaiser y no están recibiendo pagos por cada paciente que ellos ven. Ellos reciben su salario, no importa si ven un paciente 100 o 1000 en un mes. Y el sistema integral de historia clínica digital y todas las tecnologías de información, ese es el cuarto elemento del modelo Kaiser, que es el que apoya todo el desarrollo de este sistema. Un poquito rápido para hablar de cómo Kaiser ha incorporado las tecnologías de información y comunicación en salud. Kaiser lo ve como un paquete, como todo el conjunto de recursos tecnológicos y metodológicos que se usan en conjunto para apoyar el servicio de salud a todos nuestros afiliados. Es un sistema multidimensional que integra todos los elementos desde la historia clínica, telemedicina, todo tipo de herramientas y de interfaces con el paciente. Tenemos un portal de pacientes muy elaborado, digamos, donde el paciente puede hacer, y el afiliado puede hacer muchas cosas. Y la parte de la historia clínica digital en sí es uno de los componentes, desde luego es uno de los más importantes y más significativos. El producto que usamos nosotros en nuestro sistema es un producto desarrollado por una compañía que se llama Epic, no está tal vez en Colombia todavía, pero es un producto que se desarrolló básicamente a través del trabajo de Kaiser con ellos. Invertimos más o menos de 4 a 5% del presupuesto anual en tecnologías de información de salud. El presupuesto de Kaiser Permanente anualmente es de $60.000 millones, una corporación sin ánimo de lucro, de nuevo lo insisto, pero es una corporación muy grande, con un presupuesto gigante, y de eso se invierten más o menos $3.000 millones en el mantenimiento y la continuidad del sistema de tecnología e información que tenemos. ¿Qué es lo que le permitió a Kaiser realmente hacer a través de la incorporación, la implementación de esta tecnología de información? Como pueden ver, antes de tener el sistema de historia clínica integrada, una persona que llamaba a Kaiser por teléfono a una de nuestras enfermeras, la enfermera no podía tener acceso a la historia clínica de esa persona porque estaba en un centro de apoyo telefónico. Si la persona iba a una sala de emergencias, es posible que en esa sala no tuvieran el récord de la historia clínica del paciente en el lado ambulatorio. Y como ven, con la integración de la historia clínica digital, tenemos acceso 100%
a toda la historia clínica de ese paciente con todos los resultados de laboratorio clínico, de imágenes diagnósticas, todo tipo, en cualquier momento, en cualquier punto de encuentro donde el paciente entre en contacto con el sistema. Dos cosas quería mencionarles también muy importantes del sistema. El sistema no solo es un sistema para acumular, digámoslo así, la información clínica del paciente y que el médico pueda verla, pueda añadir información, pueda integrar laboratorios. El sistema ya empieza a proveer una serie de herramientas avanzadas para el manejo de esos pacientes y de la población de esos pacientes. Tenemos un sistema dentro de esta historia clínica digital que controla y evalúa más de 130 situaciones donde el paciente debe ser buscado en forma proactiva para recordarle una cita o recordarle que tiene alguna cosa pendiente por hacerse, por ejemplo una mamografía, un examen anual de prevención del cáncer de colon, por ejemplo. Tenemos más de 130 elementos y esos elementos están constantemente siendo evaluados por el sistema electrónicamente y el proveedor de esos, el médico de esos pacientes, informado de que cada día, cada semana hay una serie de pacientes que hay que enviarle información, que hay que recordarles cosas. El sistema mismo genera mensajes electrónicos cuando el paciente quiere recibirlos electrónicamente. Es un sistema que realmente no es solo de, digámoslo así, apoyo clínico para mantener la información, también es utilizado para desarrollar avances en el manejo de salud poblacional. Este es otro ejemplo donde el médico puede ver en su listado, o una clínica puede ver todos los médicos, lo que dice PCP en una esquina y la lista de todos los individuos, de proveedores, y se puede ver cuántos pacientes de ese proveedor tienen pendiente una mamografía o tienen pendiente una citología o un examen de prevención de colon. Y se puede literalmente evaluar todo el tiempo qué tipo de pacientes hay necesidad de buscarlos proactivamente para hacer prevención. Otro detalle muy importante, este sistema con este método de integración y el concepto de pago por resultados, lo que estimula mucho es a la prevención, a buscar la prevención de las condiciones de los pacientes, por el beneficio desde luego del paciente, para evitar todo el problema de una condición que se pueda adquirir y desde luego para prevenirla en forma temprana, para evitar tener que invertir toda una cantidad de recursos en forma tardía por un caso que no se detectó a tiempo. Bueno, voy a hacer la transición a la evolución de las TIC en salud en los Estados Unidos. Lo interesante en Estados Unidos es que todo comenzó no por el lado clínico, comenzó por el lado administrativo. A finales de los 80 se empezó a hablar de que necesitamos mejorar la eficiencia de la parte administrativa de salud y que las cuentas, toda la facturación y todo el proceso de afiliación de pacientes y de miembros, de nuevos afiliados en una proveedora, en una aseguradora, eran imposibles de manejar. Y desde ese momento se empezó a hablar de implementar estándares para manejar mejor ese tipo de procesos administrativos. Se organizaron y se pasó una ley. En agosto de este año cumplimos 20 años de haberse firmado la ley que establece los primeros estándares nacionales para el manejo de información electrónica en salud. Y todos dedicados a la parte administrativa, a la parte de afiliación, de elegibilidad, un médico chequeando si un paciente es elegible para un servicio, la facturación y la preautorización de servicios, pago de la factura para hacerlo no a través de un cheque, sino electrónicamente con una transferencia de fondos de banco a banco. Todo este sistema se estableció se empezó a establecer hace 20 años, desde hace casi 12 años lo tenemos ya implementándolo, llevamos en la tercera fase de ciclo de evaluación de implementación. A principios del 2000, el gobierno federal y la industria realmente empezaron la transición hacia la implementación de la historia clínica digital. Y realmente comenzó mediante la declaración oficial de ser una prioridad nacional. El presidente, en ese momento era el presidente Bush, anunció que esta iba a ser una prioridad nacional, que todos los ciudadanos americanos iban a tener una historia clínica digital y que el gobierno federal iba a tomar el liderazgo para empujar la industria hacia esa dirección.
se estableció una oficina federal que sirvió como eje inicial para traer a todo el mundo y empezar a desarrollar esta estrategia nacional de salud. En el 2009, y en forma interesante, porque esto también tiene que ver mucho con la situación económica y con las teorías macroeconómicas de reinversión y de cómo salir y sacar adelante un país en una crisis económica. En el 2009, cuando estuvimos a punto, y lo digo literalmente, a punto de en 3 días más en la crisis se hubieran cerrado todos los bancos en los Estados Unidos, hubiéramos tenido que pasar por algo parecido con lo que pasó Grecia, que tuvieron que cerrar los bancos, nadie podía sacar créditos. Hubiera sido la crisis más grande no solo de Estados Unidos, yo creo que del mundo. Y a raíz de eso, una de las decisiones del gobierno fue, la única forma de sacar el país adelante es que el gobierno mismo reinvierta en todo lo que pueda. Y la primera ley que firmó el presidente Obama, el actual presidente Obama, fue la Ley de Recuperación Económica de los Estados Unidos, una inversión de $800 mil millones que hacía el gobierno federal. El gobierno federal no tenía la plata guardada en algún lado, pero tenía la habilidad y la capacidad de endeudarse para invertir en el país para sacarlo adelante, y eso fue lo que hicieron. ¿Y en qué invirtieron? Invirtieron en construcción de infraestructura, desde carreteras y puentes y todo lo que se podía, hasta una serie de otro tipo de inversiones más avanzadas. Y todo eso lo que hizo fue ayudar a sacar el país adelante en buena parte. Uno de los componentes más significativos, y fue el único momento en el que se podía hacer esto, nunca se hubiera podido hacer antes y tal vez no lo volvemos a poder hacer nunca de aquí en adelante, fue incorporar dentro de ese paquete de apoyo económico del gobierno una inversión que se iba a hacer como ayuda económica para sacar adelante el país en el área de tecnologías de información en salud. Y se creó lo que se llama allá en Estados Unidos el High-Tech, una sección de la ley que invertía específicamente una serie de fondos y que creaba todo un programa nacional para el desarrollo de la e-salud o de las tecnologías de información en salud. Los principios, los objetivos fundamentales de este plan eran básicamente transformar el modelo de salud, empezando por ahí, y volverlo un modelo centrado en el paciente, un concepto de los que se hablaron esta mañana también. Y realmente esa transición ya se está viendo, el paciente, el consumidor, el individuo está teniendo mayor control sobre lo que está haciendo. Que la información correcta acerca del paciente correcto esté disponible al personal médico apropiado todo el tiempo en forma y en tiempo real, en línea y en tiempo real. Que yo vaya a un médico, no importa en dónde, en los Estados Unidos, y esa persona pueda tener acceso a mi información, aunque yo tenga un sistema completamente diferente. Apoyo de un nuevo modelo de manejo poblacional de la salud, conseguir el concepto de lo que se llama en Estados Unidos la triple meta, el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de los servicios de salud y el bajar los costos de salud. Mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la implementación de las tecnologías de información, incrementar la adopción y el uso significativo de tecnologías de información. Todos estos fueron los objetivos de la ley. Y algunos de los componentes más importantes están listados acá, los voy a mencionar muy rápido para continuar. La creación de la Oficina de Coordinación Nacional, una oficina central en el gobierno federal que iba a coordinar precisamente toda la implementación de toda esta iniciativa. La creación de un programa de uso significativo, y este fue el principal programa. Se dedicaron $35 mil millones de estos 800 mil millones para reinvertir en el programa. ¿Cómo se reinvirtieron? Se reinvirtieron dando un subsidio a hospitales y a médicos para que compraran, instalaran y empezaran a usar en forma significativa sistemas de historia clínica digital. A cada médico se le daba hasta más o menos $44,000, dependiendo del volumen de pacientes que tuviera, y a cada hospital se le podría dar hasta $2-3 millones para comprar, instalar y empezar a usar en forma significativa. Y esos fueron pagos en un periodo de 4 años, precisamente este año se acabaron los pagos de este ciclo, y la idea es que ahora empiezan para mantener eso, empiezan las penalizaciones si las personas no están usando el sistema bien. Es lo que se llama el famoso zanahoria y palo, se llama allá, carrot y stick, como le dicen allá.
en Estados Unidos, se le dice allá. Es la estímulo primero y los que no continúan o no mantienen ese nivel de uso, de apoyo, se les penaliza a través de una reducción en el pago de los servicios. La creación de una serie de comités de apoyo para la implementación, un comité de políticas de las TIC en salud y un comité de estándares. Y estos comités son los que asesoran a la Oficina Nacional de Coordinación para establecer las políticas, las leyes y las regulaciones en sí de todo el programa. Se crearon una serie de centros educativos para apoyar la implementación, un programa nacional para la identificación, adopción e implementación de estándares, y esta es una de las partes más significativas del programa, es pasar regulaciones donde se dice la única forma de comunicarse entre dos sistemas va a ser usando el siguiente estándar. Y el estándar tiene que ser usado, si no se penaliza al grupo que no use ese estándar. Se creó una certificación nacional porque se dijo, bueno, si establecemos los estándares, ¿cómo vamos a hacer para que los proveedores, los que crean esos programas, el software, sean capaces de manejar ese estándar? Entonces se creó una certificación donde se dijo, el que le vamos a dar la plata al médico y el médico va a ir a comprar un software, no es que vayan a ir a Target o a Sears a comprar el software, van a tener que comprar un software certificado por los Estados Unidos de que cumple los estándares y tienen la capacidad de usar esos estándares para mover la información. Y de esta manera, inmediatamente todo el que quería vender en Estados Unidos un producto de estos se fue a certificar, porque si no, no iban a tener acceso al mercado. Esa es una forma de movilizar, digámoslo así, la industria. Y hay toda una serie de otros elementos, un subsidio para estados para crear unas redes estatales en cada estado que permitan la comunicación electrónica, una red de telecomunicaciones privada para salud que le permite a las organizaciones conectarse electrónicamente e intercambiar datos, creación de programas educativos, porque necesitamos entrenar toda una fuerza laboral nueva que no teníamos y había que entrenarla en forma técnica en programas de 2 años o en forma ya más avanzada en programas de 4 años. Se establecieron políticas y programas y estándares para el manejo de la privacidad y la seguridad, 2 elementos que en Estados Unidos son fundamentales. Si no protegemos la privacidad y la seguridad de la información, no hay absolutamente forma de avanzar en nada. Y la creación de un programa para la evaluación de la calidad de estos sistemas, para determinar si el sistema, el mismo, estaba exponiendo a un paciente, a una persona, a riesgos, porque el sistema no estaba funcionando adecuadamente y no estaba dando contraindicaciones cuando el proveedor estaba formulando ciertas drogas, por ejemplo, ciertos medicamentos. ¿Cómo se implementó esto? En 3 fases. La primera fase fue del 2011 al 2015, se acabó el año pasado, que era dedicada a adoptar, o sea, que la gente comprara el software, lo instalara, empezara a captar información electrónica y empezar a intercambiar esa información. Ese fue el fundamento de la primera fase. La segunda fase, que ya es de avanzar la interoperabilidad, la real capacidad de los 2 sistemas para hablar y avanzar un poco los procesos clínicos que están siendo reevaluados, creados y reformados por el uso de la tecnología ahora. Eso es en esa fase es que estamos en este momento más o menos. Y la tercera fase comienza en el 2018, que ya es el mejoramiento, básicamente el buscar que ya los parámetros de mejoramiento de calidad en salud, de costo, de acceso, todos empiecen a subir, medidos a través de una serie de mediciones estándares. ¿Qué resultados se han tenido? Bueno, en realidad ha sido muy, muy positivo, ha habido desde luego muchas cosas muy buenas, ha habido unos retos que ahora mencionaré, pero la inversión, como les digo, fue de más de $35 mil millones para hospitales y clínicas, y la adopción ya se llegó, hace 3 días se reportó que básicamente 95-96% de todos los hospitales de Estados Unidos, 5.000 hospitales licenciados en Estados Unidos, ya tienen todos un sistema de historia clínica digital. 60% de los médicos tienen un sistema, todavía no llegamos a lo que queremos, que es 100%, pero se ha avanzado, como pueden ver, muy rápidamente desde 2005, cuando se tenían 40% de hospitales y 10% de médicos. El 100% de los productos que se usa son certificados, el 70% de pacientes ya tiene historia clínica digital, 80% de los pacientes tienen
la habilidad de recibir información específica de educación para su condición, basada en la tecnología que se utiliza y la historia clínica misma genera una serie de documentos apropiados para ese paciente de acuerdo a su condición. 70% de pacientes ya reciben copias todo el tiempo e información cuando terminan su consulta para estar seguros de que tienen un documento que les muestra y que les cuenta qué pasó y qué se va a hacer y cuál es el tratamiento a seguir. Intercambio. El intercambio, ese ha sido un poco el limitante, ahora menciono por qué. Solo la mitad de hospitales están intercambiando en forma interactiva y solo como un 30% de médicos intercambian en forma interactiva la información. En cuanto a la calidad, se ha visto un mejoramiento grande de la calidad, un 30% de incremento en la capacidad del sistema para detectar emergencias epidemiológicas en salud pública, una parte muy importante que antes no se tenía la capacidad, ahora se tiene la capacidad electrónicamente de reportar eventos que el sistema de salud pública los recoge y van a encontrar que son muy positivos para cualquier evento de salud pública. Bueno, ahora voy a terminar con una serie de retos y oportunidades. Los retos, el mayor reto que tenemos en este momento en Estados Unidos es precisamente la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir la interoperabilidad? Realmente hay muchas formas de definirlo, pero la forma más sencilla de conceptualizar interoperabilidad es, no se trata solamente de tener la historia clínica electrónica y que el médico la pueda ver en el momento de ver al paciente, muy importante esa parte, pero se trata de que si el paciente hace referido, si hay que hacer transición de cuidado, coordinación de cuidado con otros médicos, otras personal de salud, que esa información pueda ser inmediatamente transferida y ser accesible. Ese es uno de los elementos más importantes de la interoperabilidad. Hay muchos otros ya en cuanto a técnicos, se refiere de la terminología que se usa, el vocabulario, la codificación de la información, mucha información, aunque es electrónica, es simplemente una copia PDF del resultado del laboratorio. Eso no sirve para nada, eso es un fax en una pantalla de computador. Lo que se necesita es que el resultado esté codificado, que el computador pueda tomarlo y pueda ejecutar una serie de funciones para informar si es un laboratorio, si es un resultado normal, si es anormal, qué tan anormal es, qué cosas hay que alertar al paciente y al médico acerca de esa situación. Hay otros retos también muy grandes, la usabilidad, qué tan usable es el producto. Muchas veces el médico tiene que tomar unos entrenamientos muy especializados para poder usarlo. El incremento de la ciberseguridad y la protección, ahora que tenemos tantos problemas de violación de sistemas y acceso inapropiado de sistemas, esto se ha vuelto fundamental en este momento en Estados Unidos. Hay leyes en este momento, ayer y antes estaban debatiendo leyes en el Congreso de cómo controlar más la ciberseguridad en salud. La inhabilidad de ubicar a un paciente cuando está en el sistema, porque en Estados Unidos no tenemos un identificador único de pacientes, un código, un número de cédula de ciudadanía, si quiere, de un paciente para identificarlo a todo lo largo del sistema, de que la historia clínica en cualquier sistema sea exactamente el mismo número para poder ubicar a esa persona. No hemos logrado a eso y ese es uno de los grandes limitantes. El sistema de pago que les mencionaba, el pago por servicio y no pago por resultados, que crea un desincentiviza, digámoslo así, el intercambio de la información. Muchos proveedores empiezan a bloquear la información porque no quieren compartirla con otros por conveniencias financieras, porque prefieren tener que volver a repetir exámenes para poder cobrarlos de nuevo. Bloqueos de información, todo estos son elementos, retos a los que estamos enfrentándonos. La integración de los dispositivos móviles, todo el mundo ahora tiene sus celulares y todos sus mecanismos para interactuar electrónicamente y necesitamos integrar esos mecanismos con la historia clínica digital y la información que tienen todos los wearables y todos los elementos, los Fitbits y todos los productos que se usan hoy por hoy. Bueno, y las oportunidades. Yo creo que lo más importante que encontramos en Estados Unidos, de toda la experiencia que tuvimos, fue el rol que tomó el gobierno federal de liderazgo y de coordinación. Y yo creo que ahí es donde se puede empezar a ver una serie de oportunidades que ya se están comenzando. Desde luego ya se tienen aquí en el país mucho de esto. Pero una creación de una Comisión Nacional de Salud, por ejemplo,
el establecimiento de una oficina centralizada que ayude a coordinar todos los desarrollos de estos proyectos. El desarrollo de un plan nacional de salud que incluye una hoja de ruta, un marco de referencia normativo, la coordinación de la implementación de estrategias a nivel local y a nivel regional de muchos departamentos en el país que están avanzando en este proceso. La adopción, regulación y regulación de estándares internacionales. Si no se adoptan esos estándares, el sistema no va a funcionar, va a andar por todos lados con todo tipo de estándares no estandarizados. El establecimiento de un programa de acreditación para las tecnologías de información, muy importante. Y todos estos son elementos que, si se pone uno a pensar, no requieren una inversión de 35.000 millones de dólares, como se hizo en Estados Unidos, porque ninguno de estos requiere que se creen una serie de subsidios como se hicieron allá. Y una cosa muy importante que se mencionó en el panel anterior, que es la adopción de políticas de incentivos de pago basados precisamente en el concepto de pago por resultados y no pago por servicios. Y el uso de tecnologías de información en ese proceso. Ese es un elemento que se está usando ahora en Estados Unidos para mantener el movimiento, digamos, el avance que se ha logrado en la adopción de historias clínicas digitales. La integración de las historias clínicas digitales con los subsistemas de información de salud y la salud pública a nivel local y departamental, muy, muy importante, porque se crea, si no, una brecha entre las capacidades técnicas de todo el sistema clínico y la parte de salud pública. Y el desarrollo de un marco referencial en el manejo de la privacidad y la seguridad, y muy importante también un programa de educación y promoción que incluye no solo la estrategia de educación al consumidor, pero también la incorporación de todo esto en el currículo que tenemos de los entrenamiento y la educación de los profesionales de la salud, la capacitación de profesionales en esta área. Y creo que esa es mi última diapositiva. Así que muchas gracias y esperamos el conservatorio. Gracias.